Bueno, colegas, vamos a dar paso a la siguiente conferencia que tenemos preparada para el día de hoy. Tenemos la grata visita en nuestro servicio de la doctora María Teresa Nieto Coronel, médico cirujana realizando sus estudios de pregrado en la Universidad Mayor de San Andrés, especialista en medicina interna, realizado en la Caja Nacional de Salud, Hospital Obrero número 1, Ciudad de La Paz, subespecialista en oncología médica, realizado en la Universidad Nacional de México, Instituto Nacional de Cancerología, miembro del Colegio Médico de La Paz, Bolivia, miembro de la Sociedad Mexicana de Oncología, miembro de la Sociedad Española de Oncología Médica. Bueno, buenos días, es muy grato para mí dirigirme a ustedes y pues el tema que vamos a ver conmigo es cáncer y COVID-19. Ya, vamos a empezar con el tema. Bueno, el tratamiento oncológico es complejo y multidisciplinario. Son varias subespecialidades que intervienen en el tratamiento oncológico. Y pues así tenemos que está la cirugía, que es uno de los pilares fundamentales del tratamiento oncológico, radioterapia, el tratamiento sistémico que va desde dar quimioterapia, tratamientos target personalizados, hasta lo último que es la inmunoterapia. Tenemos cosas tan sofisticadas de hacer tratamientos personalizados, dirigidos para nuestros pacientes, que incluso van desde la inmunoterapia, terapias blanco, y estos tratamientos son dirigidos por estudios moleculares. Bueno, tenemos cosas tan sofisticadas de dirigir el tratamiento oncológico mediante blancos moleculares, pero pues en Bolivia, nuestra realidad ha sido ya evaluada en 2017 y lamentablemente nosotros en la parte oncológica tenemos muy bajas calificaciones, tanto en disponibilidad de medicamentos, disponibilidad de máquinas de radioterapia, prevención, detección temprana, no existe un plan estratégico de manejo de pacientes con cáncer. Y a todo este panorama negro que teníamos en la oncología, pues se suma esta pandemia, ¿no? Tenemos datos de este metaanálisis publicado en abril, que el cáncer como un factor de riesgo para un peor desenlace si el paciente adquiere esta infección por COVID-19. El COVID-19 ha sido diagnosticado en el 2% del total de pacientes que han adquirido esta infección. Es decir, de todo el total de pacientes con infección con COVID-19, solo el 2% van a ser pacientes con diagnóstico de alguna neoplasia. Y los pacientes, ya sea con un cáncer activo, que sean supervivientes, representan una importante población de riesgo para COVID. Si bien estos datos que yo les estoy dando son publicados en importantes revistas, pero incluso en estas revistas y en las últimas publicaciones se menciona que hay que tomar con mucha cautela todos estos datos, ya que no son datos sólidos. Recién se están armando bases de datos de pacientes oncológicos y cuál es el verdadero desenlace que tienen estos pacientes. Por estos datos preliminares que vienen de Italia y China, sabemos que los pacientes que son sometidos a una quimioterapia van a tener complicaciones por la infección del coronavirus en un 75% y los pacientes que han sido sometidos a una cirugía en un 43%. Y pues algo que los oncólogos sí estamos viendo en esta pandemia es que tenemos una gran incertidumbre y una falta de evidencia robusta para tanto dirigir nuestros tratamientos o para suspender nuestros tratamientos ante esta pandemia. La evidencia actual sobre la asociación entre cáncer y COVID-19 no son concluyentes, por eso es imprescindible manejar toda la información con prudencia, con elevado rigor científico, veracidad y claridad. O sea, tenemos que manejar toda la evidencia que nos llega a nosotros con pinzas, y no solo en oncología, yo creo que en todo, ¿no? Porque hemos visto
que inicialmente había un boom del uso de la hidroxicloroquina y la citromicina, y ya tenemos estudios con mayor robustez que pues han ido a desplomar el uso de hidroxicloroquina y acitromicina. Entonces debemos manejar con mucha prudencia toda la información. Y también debemos reconocer que todos nosotros estamos aprendiendo pues a tratar a nuestros pacientes con esta enfermedad, con esta infección. ¿Y qué recomendaciones se han dado para el manejo de los pacientes oncológicos? Estas son las guías americanas, los que nos dicen que primero nosotros como oncólogos o como cualquier personal de salud que va a ver un paciente oncológico, los pacientes deben ser citados previamente por vía telefónica o por alguna plataforma, y previamente se les debe hacer el triaje para COVID-19, y si el paciente tuviera alguna sintomatología, derivar al centro que sea COVID. En los hospitales, etcétera, desarrollar los triajes, que creo que ya todos tienen, convertir las citas presenciales en citas virtuales. Esto también se ha vuelto obligatorio en nuestro medio, ya que los centros oncológicos que tenemos en nuestro país no son muchos y la mayoría está en el eje central. Entonces, hemos optado por la vía virtual, por WhatsApp, para realizar las consultas para los pacientes oncológicos. Las visitas a las áreas de hospitalización tienen que ser limitadas o nulas, y se debe limitar procedimientos no urgentes o no esenciales. También se nos recomienda que debemos cambiar a terapias orales cuando sea posible, esto para nosotros, para el manejo ya del tratamiento sistémico, cambiar las dosificaciones, disminuir el uso de tomografías, usar más marcadores tumorales, pero esto siempre debe manejarse con pinzas, ¿no? Valorar siempre al paciente de manera individual. Algo que es muy importante, proveer de recursos para nuestros pacientes del manejo del estrés, porque son pacientes que ya estaban con un diagnóstico o están frente a un diagnóstico de cáncer, y pues más esta pandemia, lamentablemente se han visto pacientes muy vulnerables y que requieren apoyo psicológico. Y se debe cambiar el tratamiento ambulatorio siempre que sea posible, o sea, evitar las hospitalizaciones de los pacientes oncológicos. ¿Y cuáles son las recomendaciones para el personal de salud? Asegurar el uso del equipo de protección personal establecido por las guías, como ya se ha mencionado en la anterior charla. Proveer de recursos para el manejo del estrés también para el personal de salud, y establecer guías claras de cómo estar en casa, cómo retornar al trabajo, cómo ir al trabajo para el personal de salud específicamente. De uso preferencial está la telecomunicación, como lo estamos haciendo ahora. Implementar la medición diaria de la temperatura para el personal de salud, y crear una página web o recursos tecnológicos para difundir las recomendaciones para el personal de salud. Bueno, entonces, nosotros hemos realizado varios cambios en los tratamientos oncológicos. Si bien antes dábamos en ciertas circunstancias tratamientos intravenosos, ahora ya lo estamos haciendo por vía oral. Estamos cambiando esquemas, tratando de que el paciente no tenga que venir tantas veces a las consultas, evitar las consultas de seguimiento. Bueno, para nosotros ha significado un cambio, y para nuestros pacientes ha significado una doble pelea, ¿no? Contra el COVID-19 y contra el cáncer. Lamentablemente en nuestro país hemos cursado con retraso en el inicio de radioterapia, de braquiterapia. Nuestros pacientes lamentablemente no han podido trasladarse a las ciudades capitales para recibir sus tratamientos. Pero no es solo en Bolivia, ¿no? En diferentes partes del mundo han cursado con estas dificultades, y se han tratado de sacar muchas guías para orientarnos al personal de salud y a los oncólogos para poder afrontar estas situaciones. Como les decía, ¿y qué hemos hecho? Habilitar áreas de triaje, limitar el número de acompañantes, diseñar programas de actuación para los casos sospechosos, y en algunos casos no hemos iniciado tratamientos inmunosupresores, es decir, quimioterapia, en pacientes con sospecha de infección o con historia de contacto de riesgo.
En los pacientes oncológicos también se recomienda minimizar el uso de esteroides. Debemos recordar que nosotros en pacientes oncológicos sí utilizamos bastante y a dosis altas los esteroides, pero ahora las guías nos han recomendado minimizar el uso de estos siempre que sea posible por el riesgo de inmunosupresión. El uso de equipos de bioseguridad para el personal de salud, se han reducido los días de atención, se ha puesto en marcha nuevos horarios de atención y por lo general se está evitando las consultas presenciales. Pero esto en nuestro medio ha sido un poco difícil porque el paciente sí siente desconfianza al tener una teleconsulta y prefiere las consultas presenciales, pero yo creo que es una cosa de educación a nuestros pacientes, ¿no? Que poco a poco lo estamos trabajando. Cuando damos un tratamiento de quimioterapia, nosotros estamos usando un consentimiento informado adicional para el uso de inmunosupresores en esta pandemia y seguido de una jerarquización y priorización de los tratamientos oncológicos, ya que no podemos hacer nuestros tratamientos oncológicos como lo hacíamos antes de la pandemia, pues tenemos que valorar primero riesgo y beneficio del tratamiento. Tenemos que cambiar esquemas y estamos usando el factor estimulante de colonia sí o sí si se aplica una terapia mielotóxica. Esto no lo solíamos hacer solo con ciertas quimioterapias que eran muy mielotóxicas o consideradas de muy alto riesgo de mielotoxicidad. Nosotros dábamos factor estimulante de colonias, pero ahora estamos dando a todos los pacientes. Y como les comentaba, lamentablemente para nuestros pacientes ha sido una doble lucha y no solo en Bolivia, ¿no? En Estados Unidos se ha reportado que el 24% de los pacientes oncológicos ha aplazado su tratamiento y la mitad de estos pacientes, un 12%, ni siquiera tiene como una idea clara de cuándo va a reiniciar su tratamiento. Entonces, cuando estamos frente a un paciente oncológico, la toma de decisiones, si bien siempre ha sido dificultosa, ahora con esta pandemia, pues la toma de decisiones ha sido aún más dificultosa y ha tomado un mayor protagonismo tomar decisiones de manera conjunta, tanto con el paciente y con la familia, ¿no? Y siempre poniendo enfrente la ética. Es por eso que incluso ya se han sacado recomendaciones éticas para el manejo de pacientes con cáncer durante la pandemia del COVID-19, ya que estar frente a un paciente oncológico con un diagnóstico o pronóstico malo, que este paciente a la vez contraiga un COVID-19 y tenga que ser sometido a una terapia intensiva, pues genera muchas dudas éticas. Sabemos que los pacientes con cáncer son ahora especialmente vulnerables, pero lo que sí se recomienda es que hay que esclarecer un riesgo individual. ¿Esto qué quiere decir? Ninguna neoplasia es igual a otra, ningún tratamiento es igual a otro. Y hay que saber valorar a cada tipo de paciente. Por ejemplo, un cáncer de mama no es lo mismo que un cáncer de próstata. Un cáncer de mama inicial, estadio clínico 1, no es lo mismo que una enfermedad metastásica, o una enfermedad metastásica de un sarcoma no es lo mismo que un cáncer de mama. O sea, tenemos que evaluar individualmente al paciente, saber en qué etapa de su tratamiento está, si está para la opción de cirugía, de quimioterapia, de radioterapia. También hay que ver el contexto psicológico, social del paciente. O sea, la toma de decisiones en un paciente con cáncer ya es difícil, pero con la pandemia se ha vuelto aún más difícil y nos debemos apoyar de la ética para tomar decisiones frente a estos pacientes. ¿Y qué decisiones vamos a tomar, no? Uno, para los oncólogos, la modificación o retraso del diagnóstico, tratamiento o seguimiento oncológico, y para todo el personal de salud, la adecuación del esfuerzo terapéutico de soporte intensivo en caso de una complicación grave. Lo que les comentaba, ¿qué hacemos cuando un paciente con cáncer tiene COVID y tiene que entrar a una terapia intensiva y el sistema de salud está colapsado? Entonces son decisiones muy difíciles y que debemos tomar de la mano de la ética para tomar estas decisiones.
También el deber de una excepcional dedicación y disponibilidad para nuestros pacientes de diagnóstico y terapia del oncólogo médico en una eventual situación de riesgo vital. Es decir, nuestros pacientes, en la medida de lo posible, deben ser acompañados por un oncólogo, pero también, como les comentaba, lamentablemente no han podido llegar de algunas de sus comunidades aquí a La Paz o a Cochabamba, Santa Cruz. Lo que se puede hacer es que el paciente pueda contactarse con su oncólogo o con su centro oncológico de referencia para poder nosotros ayudar a estas decisiones difíciles con los pacientes con cáncer. Les decía que sí nos tenemos que basar en las bases bioéticas y las vamos a recordar en esta diapositiva. La primera, siempre respetar la dignidad personal de los pacientes, el principio de no maleficencia y beneficencia. Nosotros siempre ponemos en una balanza, ¿no? Este tratamiento oncológico tiene efectos adversos, es más beneficioso para mi paciente o le va a causar más efectos adversos a mi paciente. O en este caso, va a estar más propenso a la infección por coronavirus y sabemos que un paciente con cáncer tiene mayor riesgo de tener complicaciones por esta infección viral. Entonces debemos poner en una balanza si es bueno o es malo darles este tipo de tratamientos. Y se debe respetar mucho la autonomía del paciente, ¿no? Preguntarle al paciente, hablar con la familia, explicarles cuáles son los pros, los contras de los tratamientos, cuál es la probabilidad de contagio sobre el COVID-19 y también darles las recomendaciones que se ha dado para la población general y preguntarle qué él desea y mediante esto nosotros ya armar un plan de tratamiento. Ahora voy a ir a otra parte de la charla, una segunda parte, donde les voy a hablar de los cuidados paliativos. ¿Qué son los cuidados paliativos? Es un enfoque de mejora de la calidad de vida, tanto del paciente como de la familia, que enfrentan problemas asociados con enfermedades amenazantes para la vida. Los cuidados paliativos no solo son para pacientes oncológicos, existen cuidados paliativos para pacientes no oncológicos. ¿Y qué queremos con estos cuidados paliativos? Prevenir, aliviar el sufrimiento por medio de la identificación temprana, de evaluación y tratamiento del dolor, como de otros síntomas, ¿no? Pueden ser físicos, psicológicos y espirituales. ¿Y por qué es importante hablar de cuidados paliativos en esta contingencia? Porque hay varias cosas de cuidados paliativos que podemos utilizar como médicos ante esta contingencia. Por ejemplo, dar malas noticias. Decirle a un paciente que tiene la infección del COVID-19 o que ha fallecido el familiar por esta infección, yo creo que es algo que debemos todos practicar, estos 6 pasos que son recomendados para dar las malas noticias. Si bien dar malas noticias, nosotros siempre decíamos que tiene que ser un ambiente tranquilo, que hay que tratar de tener contacto visual con la persona que uno le va a dar la mala noticia. Lamentablemente con esta pandemia esto se ha anulado un poco porque incluso las malas noticias se las tiene que dar por teléfono. Pero igual debemos recordar estos 6 pasos. El primer paso es la preparación, reflexionar sobre la información que se va a comunicar, presentarse siempre al médico y involucrarse, ¿no?, con todo el caso clínico que tiene el paciente. Les decía que se debe procurar estar en un ambiente tranquilo, que se tiene que tener contacto visual, pero si esto no es posible por la pandemia, se lo puede eliminar. Como segundo paso tenemos la percepción del paciente. Siempre hay que inicialmente saber qué sabe el paciente sobre su enfermedad o sobre su diagnóstico, qué desea saber también. Podemos hacer como preguntas como cómo se encuentra,
qué es lo que comprende de su situación de salud actual, desearía caso que las cosas fueran como usted dice, puedo ver que es difícil para usted hablar de esto, siempre tratar de tener empatía con el paciente. Y algo que es importante, que es el tercer paso, que es pedir permiso, ¿no? Hay personas que no quieren saber su diagnóstico, ya sea por la infección del COVID o de un cáncer. Siempre uno tiene que pedir permiso si realmente quiere recibir esta noticia. Y posteriormente de haber pedido permiso se informa, ¿no? Se puede empezar con la siguiente frase, que es lamento tener que decirle que usted tiene la infección del coronavirus, que usted tiene un cáncer, etc. Se debe informar poco a poco, se deben evitar tecnicismos, se debe asegurar que el paciente entienda lo que se le está explicando, no darle falsas esperanzas y ir abordando poco a poco las preguntas que van a surgir. Tenemos posteriormente el otro paso, que es responder a las emociones del paciente, o sea, siempre mostrar empatía, identificar, nombrar las emociones, normalizar las emociones y explorar. Estas son las preguntas que podemos utilizar. No puedo imaginarme lo difícil que es para usted tener esta infección, identificar y nombrar las emociones. Veo que esto que le he dicho le ha impactado y podemos continuar con esta frase. Es normal que se sienta así en esta situación, en qué podríamos ayudarle. Y por último está el cierre, ¿no? No pretender que el paciente retenga toda la información. Siempre en una primera instancia, cuando uno recibe una mala noticia, puede retener como el 30% nada más de lo que su médico le ha dicho, ofrecer disponibilidad de tratamientos, etcétera, en la medida que sea posible, y pues absolver todas las dudas. Como segundo tip o cosa importante de cuidados paliativos que nos puede ayudar en esta contingencia es el tratamiento para la disnea refractaria. Esto hay que usarlo en pacientes que ya van a fallecer o en pacientes que están en terapia intensiva, pero que ya se han utilizado todos los protocolos previos, ¿no? El manejo de disnea se hace con morfina, lo podemos hacer ayudado de dexametasona. La dosis inicial de morfina es 2 miligramos, lo podemos dar IV o vía subcutánea. Y en caso de disnea refractaria podemos hacer infusiones de morfina de 15 a 30 miligramos en 24 horas, esto completando con 100 o 250 ml de suero fisiológico y pautar rescates. ¿Qué son los rescates? Son dosis adicionales a la dosis ya previamente pautada, que son del 10% de la dosis que el paciente va a requerir en 24 horas. Los efectos secundarios, la neurotoxicidad, las alucinaciones, la náusea, la constipación, que deben ser manejadas cuando se utiliza morfina o algún opiáceo. El manejo de la angustia, la ansiedad, también se lo puede hacer con midazolam, 10 a 15 miligramos de midazolam en 24 horas. Y en pacientes que ya están por fallecer, el manejo de los estertores premortem pueden ser muy bien tratados o más o menos aliviados con la butiliocina, 20 miligramos a 40 miligramos cada 8 horas, ya sea por vía intravenosa o subcutánea. Y en estos pacientes que tienen disnea, pues podemos utilizar benzodiazepinas, ya que tienen mucha ansiedad por la misma disnea. En este caso se recomienda el alprazolam. Otro de los síntomas a tratar en esta pandemia es el delirium. Tenemos que enfocarnos en 3 puntos para el manejo del delirium. Uno es las medidas no farmacológicas, identificando la causa de qué estará causando delirium en el paciente, garantizar una comunicación y reorientación efectivas, considerar involucrar a la familia, en este caso por vía virtual, garantizar buena iluminación y evitar el traslado del paciente. La oxigenoterapia tiene que estar, incluso hasta el último momento de la vida del paciente, y como medidas farmacológicas podemos utilizar
el haloperidol, la risperidona, olanzapina y la quetiapina. En el medio, por su facilidad, podemos utilizar más el haloperidol y también tenemos el haloperidol en gotas, ¿no? Que podemos iniciar con 3 a 5 gotas cada 8 horas. Y por último, hablar del apoyo psicológico, tanto a los pacientes como al personal de salud. A los pacientes, porque estos tienen sentimientos de vulnerabilidad, impotencia, aislamiento e incertidumbre. Tanto pacientes que tienen el diagnóstico de COVID y pacientes con cáncer y COVID, ¿no? No nos debemos olvidar de esa parte. Y también como personal de salud debemos fijarnos en nuestro autocuidado, ya que si nosotros no nos cuidamos, ¿cómo vamos a cuidar al resto de nuestros pacientes? Hay muchas estrategias, pero yo les puse este checklist de autocuidado. Descansar es fundamental, hacer ejercicio, tener una alimentación saludable, si pueden practicar meditación, ejercicios de respiración, ver películas, estar siempre en contacto con nuestros familiares, ya sea por teléfono, videollamada, practicar el recuerdo positivo. ¿Esto qué quiere decir? Recordar momentos agradables que hemos tenido, podemos escuchar música, tocar algún instrumento, evitar lugares con ruidos excesivos, siempre que se pueda, nunca olvidarnos de nuestro autocuidado. Y como última diapositiva, ¿qué debemos recomendar a un paciente oncológico? Este paciente con cáncer debe limitar al máximo las salidas, ¿no? Mucho más que la población en general, porque si este paciente con cáncer cursa con la infección de COVID-19, pues el desenlace puede ser fatal. Se debe tratar de disminuir las visitas al hospital, cambiar la consulta presencial por la vía telefónica si fuera posible, evitar las aglomeraciones en las salas de espera y evitar el transporte colectivo. Eso es todo. Gracias. ¿Alguna pregunta? Bueno, doctora, agradecer por su participación. Voy a sentarme aquí con usted para leer las preguntas que tenemos de nuestros participantes. Tenemos acá otra pregunta de nuestro participante Daga. Adelante, por favor, puede activar su cámara y su micrófono. José Manuel Daga Copa. Ahí está, doctora. Adelante con su pregunta. Lo estamos escuchando, doctor. Buenos días, ¿me escuchan? Lo escuchamos, doctor. Adelante. Buenos días, doctora. Bueno, felicitarle por la presentación. Estaba muy bonito. Doctora, yo trabajo en el Hospital Trinidad, en el Hospital Germán Bus de Trinidad. Soy cirujano maxilofacial. He tenido en este último tiempo de estar pasando por esta pandemia la dificultad con pacientes oncológicos en el sentido de, quería preguntar más que todo si por este momento coyuntural que estamos pasando, si en los hospitales oncológicos no se ha llegado a un consenso en el sentido de que principalmente he tenido problemas con el tema de hacer un diagnóstico histológico en mis pacientes. El tipo de cáncer que manejo, mi especialidad directamente es el cáncer bucal. Y como sabe, aquí en Trinidad estamos pasando dificultades con el tema de centros especializados en el sentido de hospitales que están directamente enfocados en el tratamiento del COVID, de pacientes con COVID. No me ha resultado, por decirlo así, sacrificar a mis pacientes que están cursando con procesos tumorales oncológicos, de sacrificarles y tal vez predisponerlos para que adquieran o se contagien de la enfermedad, solo para tomar la muestra. Se ha hecho todos los estudios, correspondientes de acuerdo al protocolo, en el sentido de exámenes radiográficos, tomográficos, exámenes de laboratorio, ¿no? Con todo lo que se tiene que referir a un centro de especialización oncológica, pero he tenido la dificultad de tomar la muestra.
Me he Sí, comunicado directamente a veces con los médicos que tratan. En este caso, donde yo mando los casos son al oncológico del Oriente Boliviano, y ellos me manifestaban, ¿no? Es que si no tiene el diagnóstico histológico, es decir, la biopsia, no vamos a poder tratarlo. Entonces, me dificultó. Le comento de manera así personal, que ya una de mis pacientes, incluso por el retardo, no se ha podido incluso mandar. Sabe que usted, nosotros estamos encapsulados acá ahora otra vez. No hemos podido mandar a mi paciente. Tuve una paciente muy crítica con un avance del tumor súper acelerado, súper agresivo, tanto que la paciente ha fallecido, ¿no? Ahora, yo quiero ya preguntar, por este tema que estamos pasando, por este momento que estamos pasando, en en el oncológico no se pudiera, o no sé si han llegado a un consenso donde se pudiera atender a estos pacientes de manera tal vez inmediata, pero sin contar con el diagnóstico histológico. este, sí, me comentaban un poco de cómo están en Beni, cómo esta charla estaba más enfocada allá. Sabemos que no hay un centro oncológico allí en Beni y que tampoco ahorita es fácil trasladar a los pacientes al Instituto Boliviano del Oriente, donde transferían a sus pacientes. Lo que se puede hacer es por telecomunicación, ¿no? Si el paciente no tiene un diagnóstico, pero tiene una base evidente. Lo principal es controlar los síntomas, por eso hablaba de cuidados paliativos. Yo entiendo que ahora, como les decía, no solo es en Bolivia que no están pudiendo acceder a diagnóstico o a tratamiento oncológico, esto está pasando igual en Estados Unidos, pero lo que nosotros debemos ver es la calidad de vida de nuestros pacientes y lo mínimo que pueden tener es control del dolor, control de los síntomas, como en este caso disnea, delirio, y esto lo hacen los médicos de cuidados paliativos. Para los lugares donde no hay paliativistas, donde no hay oncólogos, no sé si puedo dejar acá números de oncólogos que están allá en Santa Cruz. Por ejemplo, está la doctora Richter, que me ha dicho que está muy gustosa, ella es oncóloga paliativista, para justo orientar al personal de salud que estuviera con pacientes oncológicos o con probables diagnósticos oncológicos, ¿no? Lo mejor sería tener una telecomunicación con los especialistas. Yo voy a dejar números de oncólogos y también números de médicos de cuidados paliativos para los lugares donde no hay estos especialistas. En el caso de los pacientes que me decía que no tienen diagnóstico histopatológico, es muy complicado ahorita, ¿no? Seguramente no los van a recibir en los institutos o centros oncológicos porque sí o sí les piden el estudio histopatológico, pero mientras lo que podemos hacer es aliviar síntomas, no hay más. Y si van a fallecer, brindarles una muerte digna, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Exactamente, ¿no? Con este paciente se ha manejado directamente, sí se ha manejado la terapia del dolor, eh, el le estaba comentando que con esta paciente se ha manejado lo que es la terapia del dolor, y esperando inclusive que pueda complicarse con un sangramiento porque ya rompió la pared externa de la piel, digamos, por así decirlo, por así mencionarlo, desde la cavidad bucal hacia exteriorizarse, ¿no? Hacia afuera. Pero bueno, por razones, yo creo que en este momento así, a veces confío mucho en en la voluntad de Dios. La paciente ha fallecido, ¿no? Pero preparados, digamos, ¿no? En ese sentido, tampoco contamos con personas que manejan directamente la terapia del dolor. Entonces sí le rogaría, por favor, Lo que me deje mejor números sería de tener... teléfono, Uh-huh. sí, para que pueda comunicarme y de alguna forma palear directamente yo aquí con los pacientes. Sí, Actualmente me ha caído otro paciente que clínicamente también tiene un CEP dermoide en cavidad bucal, donde se está haciendo los estudios correspondientes, pero bueno, veremos también, ¿no? Porque en esto usted sabe que prima a veces también la voluntad del paciente, ¿no? De recibir o no tratamiento.
Sí, sí. Como les explicaba en la charla, ahorita es de conversar con el paciente, hacerle entender la situación y tratar en la medida de lo posible, brindarles control de síntomas y si va a ser el caso, una muerte digna, ¿no? Sí, ya, gracias, doctora. Gracias, doctor. Bueno, doctora, no hay más preguntas. Agradecer por la participación y por habernos brindado este tiempo. Muchas gracias, doctora. Todos sus conocimientos van a ser replicados y hechos bien como usted nos ha enseñado en esta charla. Muchas gracias, doctora. Sí, yo les dejo los números porque es muy complejo manejar pacientes oncológicos o con supuestos diagnósticos oncológicos para que los tengan y los puedan difundir a los centros de primer y segundo nivel, ¿no? Que si tienen un paciente ya se pueden contactar con nosotros para orientarlos, ¿no? Mientras esté la cuarentena. Muchas gracias, doctora. Gracias.